Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Marilyn. En el video de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y quizá un poquito denso porque vamos a conocer cómo es que se construye el conocimiento histórico. Antes de comenzar este video, no se olviden por favor de revisar en la cajita de comentarios el índice temático de los temas que voy a abordar en este video. En particular, el video de hoy tiene una bastante carga de teoría de la historia y metodología también, así que es muy probable, como ya lo dije al inicio, que sea bastante denso. Así que para mantener un orden de los temas o de repente quieren ustedes ver algo mucho más específico, mejor vayan a la cajita de comentarios y chequen la lista de temas. Ahora sí, vamos a comenzar. Bien, antes de comenzar a definir qué es lo que se entiende por conocimiento histórico, creo que es importante concentrarnos en diferenciar los significados que tiene la palabra historia, que en español puede pasar muy imperceptible, pero en otras lenguas como la alemana o la anglosajona sí están explícitamente diferenciadas. ¿A qué me refiero con estos significados que pueden haber, ¿no? Por ejemplo, en el idioma español nosotros utilizamos la palabra historia para hacer referencia o bien a un relato, a un suceso, a un acontecimiento, pero también tiene otro significado, ¿no? Puede estar también la referencia a la ciencia histórica, a la disciplina como tal. Esto por ejemplo, en el idioma alemán y en el idioma inglés está claramente diferenciado, como ya lo dije. La acepción de la palabra historia como un relato, un suceso, un acontecimiento, tiene otro tipo de denominación. En alemán se le llama, lo voy a poner por acá porque no sé nada de este idioma, Geschichte, creo que es el nombre correcto, y en inglés se le llama story. Y la otra acepción, la acepción más relacionada a la disciplina histórica o al conocimiento crítico, está denominada con este término. En alemán aparece como story y en inglés aparece como history. Estas acepciones son muy importantes de tenerlas en cuenta porque en el idioma español se usan sin ningún tipo de restricción y creo que hay que tener mucho conocimiento acerca del término que estamos empleando para poder definir justamente lo que vamos a abordar en el tema del video, el conocimiento histórico. La palabra historia para nosotros, ¿a qué hace referencia? Yo quiero recomendarles un texto muy importante que de hecho lo he utilizado para poder tener algunas ideas al momento de elaborar este video, y es este. Reinhard Koselleck, y especialmente este libro en particular que bueno, reúne algunos artículos de toda la obra historiográfica que ha realizado este autor a lo largo de toda su vida. Recuerden que Koselleck es el autor de la historia de los conceptos por antonomasia, entonces él tiene muchos estudios acerca de esta diferenciación que hay en el término de la palabra historia, que como ya lo dije, en español se confunde mucho y por eso la traducción de este libro hace la referencia que en inglés o en alemán puede ser Geschichte, como se pronuncie, o History, y en español, ¿qué es lo que tenemos? Historia en minúscula e historia en mayúscula. Entonces, menciono todo esto porque cuando hablamos del término en específico de conocimiento histórico, hacemos referencia sobre todo a este concepto de historia en mayúscula, mucho más relacionado a la idea de la ciencia histórica, a una ciencia que implica una reflexión crítica, una metodología de por medio y todo ello. Entonces, ese punto era muy importante aclararlo y ahí tienen la referencia, chequen a Koselleck, lo compré en librería Comunitas por si alguien está interesado. Bien, habiendo hecho esta diferencia entre los significados que implican la palabra historia, vamos a comenzar a dar algunas primeras luces acerca de lo que se entiende por conocimiento histórico. El nombre de hecho es muy revelador. Conocimiento histórico es básicamente conocer la historia. Por eso era muy importante que definamos qué es lo que se entiende por historia. Entonces, sabiendo esto, hay que también precisar cuál es el objeto de estudio de la historia. Las versiones más clásicas sobre esta pregunta tienden a mirar a la historia como una ciencia que estudia solamente el pasado. Esta perspectiva, esta propuesta de estudio, de objeto de estudio, ya ha sido superada hace muchísimas décadas, ¿no? No podemos decir hoy en día que la historia solamente estudia el pasado y se queda ahí. Eso sería
hacer una mirada muy historicista. Hoy en día, digamos, la propuesta central del objeto de estudio de la historia es decir que es un estudio, un análisis o un conocimiento de las experiencias humanas a lo largo del tiempo. Eso es lo que se busca conocer. Cuando nosotros hablamos de un conocimiento histórico, estamos haciendo referencia a un conocimiento que busca explorar, estudiar efectivamente cuáles fueron estas experiencias humanas que sucedieron a lo largo del tiempo. Y aquí podríamos entrar también en un gran debate acerca de cuál es el sujeto histórico, cuál es el sujeto de estudio, sobre quién se va a hablar, de qué experiencias humanas vamos a hablar. Y es un debate, digamos, ya muy inmerso que no solamente implica el sujeto de estudio, el objeto de estudio, el discurso, la narración, la forma en que se narra y todo eso. Entonces, si se dan cuenta, hablar de conocimiento histórico como tal implica muchísimos elementos de por medio. Básicamente el conocimiento histórico es lo que llega a todo el público, ¿no? Es lo que estudian los niños en el colegio, es lo que nosotros leemos en los libros de historia. E incluso lo podemos ver en los memes también, ¿no? Es algo muy interesante de ver también cómo es que la gente concibe que es aprender historia. Entonces, si no tenemos en claro cuáles son estos puntos que conforman la idea de un conocimiento histórico, vamos a tener una percepción muy errada de ello. Lo primero es partir, como ya lo hicimos al inicio, definiendo qué se entiende por la palabra historia. Luego también definir cuál es el objeto de estudio, que lo acabamos de hacer ahora. Pero también es muy importante ver quién es el sujeto que realiza el conocimiento histórico, que es básicamente los historiadores. Yo estaba un poco en duda de decir que solamente los historiadores se dedican a hacer historia, porque no es cierto, ¿no? Nosotros sabemos que hoy en día podemos encontrar textos de contenido histórico muy bien trabajados, con una revisión de fuentes históricas súper bien hechas, y no necesariamente han sido realizadas por un historiador. Entonces, aquí sí, probablemente cuando digo que el historiador es quien hace el conocimiento histórico, tómenlo con pinzas, vamos a tomarlo como un adjetivo general, ¿sí? Es muy probable que sociólogos, gente que, como María Rostorowski, por ejemplo, ella nunca se graduó de historiadora, pero escribió, Dios mío, tantos libros sobre historia que no se le puede negar nada. Entonces, eso era el punto que quería aclarar antes de comenzar a ver lo que vamos a mencionar en el siguiente bloque. Bien, acerca del historiador como la persona que se encarga de la construcción del conocimiento histórico, quisiera hacer algunos comentarios acerca de lo que se espera o de lo que se le exige a él al momento de elaborar su obra de investigación histórica. Y sobre todo va relacionado a la idea de que el historiador tiene que contarnos la verdad absoluta de los hechos que ocurrieron en el pasado. No, el historiador es, digamos, esta persona que va con una luz, nos está llevando al camino de la veracidad, del descubrimiento de la verdad, ¿no? Hay una noción que todavía persiste en tener al historiador como el único que nos puede decir cómo sucedieron los hechos. Y viéndolo desde una perspectiva más realista, sabemos que es imposible conocer una verdad, porque la verdad es subjetiva, ¿no? Aún así, si yo hubiera participado, hubiera sido parte de los hechos históricos, mi sola versión, mi sola experiencia no significaría el conocimiento de la verdad, nuevamente porque es muy subjetiva. Pónganse ustedes también ahora en el caso, este es el gran ejemplo en verdad, ¿no? La pandemia, que es un hecho histórico, efectivamente va a ser un hecho histórico y muchos historiadores probablemente ya estén pensando en qué papers van a escribir de aquí a 5 años. Pero pónganse en ese lugar, ¿no? Nosotros tenemos una perspectiva de lo que es la pandemia o lo que ha sido la pandemia para nosotros. En mi caso, yo no me he quedado sin trabajo, yo he tenido la posibilidad de trabajar en casa. Esa fue la realidad para mí, esa fue mi verdad. Pero, por ejemplo, para otra persona que perdió su trabajo, perdió gente que quería, es otra mirada. Entonces, si se dan cuenta, no podemos ver al historiador como alguien que nos va a contar los hechos como tal. Primero, y la razón más evidente, porque no estuvo en el lugar de los hechos, y eso tampoco invalidaría el hecho de que pudiera escribir historia. Simplemente lo estoy aclarando porque también hay gente que se deja guiar por estas ideas, ¿no? Y luego,
que el historiador también trabaja con rezagos del pasado. Nosotros no podríamos llegar a una posible verdad absoluta porque no tenemos todos los recursos para poder presentar un hecho histórico fehaciente como tal, ¿no? El conocimiento histórico producido por los historiadores, como lo conocemos hoy en día, no es la reconstrucción de una realidad, no, es una interpretación a partir de los rezagos o de las fuentes históricas del pasado o, bueno, del tiempo que se obtiene, ¿no? Digamos que el conocimiento histórico toma sentido a través de la interpretación del historiador. Digamos que el historiador es la persona que hace un vínculo entre estos retazos de hechos, de acontecimientos, y genera un discurso interpretativo para mostrárnoslo a nosotros en el presente. Entonces, es el historiador quien finalmente a través de sus ojos nos presenta el conocimiento histórico. Eso no quiere decir en absoluto que sea él quien nos diga que de esta manera sucedieron efectivamente los hechos. Esa idea está totalmente superada, ¿no? Yo también, lo podemos ver hoy en día cuando a veces hay algunos programas de televisión que tienen esta mala costumbre. A mí de verdad no me gusta cuando invita a un historiador para preguntarle cosas y siempre es esa pregunta, ¿no? ¿Y realmente fue así? ¿Realmente las cosas sucedieron así? Entonces, hay historiadores que, bueno, tienden a prestarse, no lo digo en una connotación negativa, pero se ve la figura del historiador como el sábelo todo de un momento, ¿no? Entonces, creo que esa idea resulta perjudicial sobre todo a la percepción que se tiene de la historia por parte del público que no se mueve dentro de la academia o que no sabe o no se mueve dentro de la movida historiográfica, por utilizar un término más especializado, ¿no? Esa idea, entonces, me parece también muy importante de rescatar. Lo que nosotros finalmente conocemos del pasado, lo conocemos a través de la perspectiva del historiador. Y nosotros tenemos que también conocer cuál es la perspectiva que tiene un historiador. Donde una persona ve una cosa, otro historiador puede ver otra cosa. Y esto es algo también muy característico de lo que entendemos por conocimiento histórico, ¿no? Nosotros podemos tener una fuente del pasado, no sé, un documento, una carta, una pintura incluso, y la mirada del historiador puede estar orientado a distintos temas. Un historiador, por ejemplo, en una carta puede ver guerra, sangre, en fin, mientras otro historiador puede ver, mira, aquí hay un intento de negociación, un intento de hacer las paces. Entonces, bueno, estoy haciendo una exageración obviamente, ¿no? Pero si se dan cuenta que las perspectivas de ambos historiadores también influyen en lo que finalmente es el conocimiento histórico. No tenemos bajo un mismo tema, y esto es algo que casi siempre lo resalto en mis videos, sobre un mismo tema pueden haber muchísimas interpretaciones, ¿no? Y un clarísimo ejemplo es la Guerra del Pacífico. Otro, no sé, el gobierno de Fujimori, ¿no? Bueno, que no hay felizmente historiadores que vean algo positivo a ese momento de nuestra historia, pero creo que uno de los más claros ejemplos es la Guerra del Pacífico, ¿no? Sobre todo en las perspectivas historiográficas, tanto de países como Perú, Bolivia, iba a decir Brasil, Bolivia y Chile, ¿no? Si nosotros leemos, digamos, las producciones de los historiadores en estos tres países, veremos que es una narrativa totalmente distinta, ¿no? Mientras aquí el conocimiento histórico que tenemos de la Guerra del Pacífico es una tragedia dramática totalmente tristísima, en Chile es totalmente lo contrario, ¿no? Es una exaltación total a los héroes que vencieron, ¿no? No aquí como tenemos héroes que pues no ganaron nada. Es muy distinto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el conocimiento histórico que se crean en estos dos lados del mundo varía mucho a partir de la perspectiva de los autores, de los historiadores. Y tienen las mismas fuentes históricas. Entonces, la lectura del historiador es finalmente lo que llega hacia nosotros como conocimiento histórico.
Por eso hay una gran responsabilidad ahí, ¿no? Una gran responsabilidad en poder interpretar adecuadamente una fuente, en haber revisado previamente la bibliografía historiográfica que hay sobre un tema para no repetir o para contrastar también algunas visiones. En fin, hay muchos temas ahí que se podrían seguir debatiendo. Bien, en esta última sección del video, espero que no me haya extendido mucho, quiero hablar acerca del método histórico. Sobre este tema hay muchísima bibliografía, muchísima información que si alguno de ustedes está interesada en consultarlo, lo pueden hacer en línea, ¿sí? Hay un libro muy importante que yo siempre recomiendo y que de hecho es un clásico de clásicos, me imagino que en varias facultades de historia. Se los voy a dejar por acá, es un libro de Julio Aróstegui. Y ese libro en particular a mí me gusta mucho porque hace énfasis en la importancia de la teoría y la metodología para hacer historia. Recordemos que la historia se ubica dentro de este conglomerado de las ciencias sociales. Algunas personas lo ubican en las humanidades, pero efectivamente es una ciencia social en el sentido de que busca estudiar las relaciones del hombre en sociedad a través del tiempo. Entonces, en vista de que es una ciencia social, puede que tenga algunas semejanzas con el método de investigación de otras disciplinas, como la sociología, la antropología, la economía, la ciencia política también puede ser por ahí. Creo que esa es un poquito más apartada, pero por ahí se da con la sociología y la antropología. Entonces, hay un método histórico, hay un método científico en particular para los historiadores y la respuesta es sí. Sí hay un método que se debe respetar al momento de hacer la producción del conocimiento histórico, sobre todo porque, bueno, cuando hablamos de un método científico estamos hablando de la posibilidad de poder comprobar, la posibilidad de hacer razonamientos empíricos que puedan ser comprobables en el tiempo. Y por eso es que hay algunas fuentes, bueno, tipos de metodología cualitativas, cuantitativas, ¿no? En algunas disciplinas, por ejemplo, tú mismo, bueno, puedes crear tu fuente, ¿no? En el caso de la historia, las fuentes o los recursos que nosotros tenemos para poder producir conocimiento histórico nos la dan ya hechas. Nosotros no podemos crearnos una fuente, no podemos crearnos un documento del siglo XVI para poder que nuestra investigación salga bien, ¿no? Nosotros trabajamos con lo que haya, ¿no? Yo tengo un video muy importante acerca de los archivos históricos, que son finalmente los que resguardan sobre todo la documentación estatal. Voy a dejarles por acá el link para que lo vayan a revisar. Y sí, básicamente el trabajo con el que, bueno, los recursos con el que se construye el conocimiento histórico son las fuentes, ¿no? Y cuando hablo de fuentes, quizá para los que no sepan mucho, también tengo un videito por acá sobre fuentes, lo pueden revisar, pero a grandes rasgos una fuente es cualquier tipo de producción hecha por el humano, ¿no? Una hoja escrita, una carta, una canción, una pintura, un documento escrito en el siglo XVI, en fin, todo lo que pueda producir un humano puede ser considerado como una fuente histórica, ¿sí? Entonces, viéndolo de esta perspectiva, cuando nosotros queremos explorar un determinado periodo histórico, tenemos que recurrir a fuentes. Por ejemplo, si quiero ver el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, tengo que ver qué cosa puedo valorar o rescatar de ese periodo histórico que me brinde información. Por ejemplo, hay periodos que probablemente no puedan ser estudiados por falta de fuentes, ¿no? Y de ahí viene la importancia de la conservación de los documentos y la gran labor que hacen los archivos históricos. Pero en vista de que nuevamente, volviendo al tema de las fuentes y no desplazarnos mucho, es muy importante que se tenga en claro que el historiador trabaja con lo que hay. Y en vista de eso, las fuentes básicamente son esas, ¿no? Y lo que da el valor agregado es la interpretación que tenga el autor. Y esta interpretación que hace el autor tampoco podemos tomarla como ya creó su fuente, no, no. Simplemente es una interpretación que nuevamente resalto, donde alguien puede ver amarillo, otra persona puede ver negro. Entonces, la metodología de la historia sobre todo se centra en el análisis de fuentes históricas. Y bueno, ese es otro gran mundo, ¿no? La falsificación de fuentes, la mala interpretación de fuentes, existe y ha existido siempre, ¿no? Pero
Lo bueno es que dentro de la comunidad historiográfica siempre hay réplicas o siempre hay comentarios para poder decir, mira, ¿sabes qué? Probablemente te estás equivocando con esta interpretación acá, estás diciendo más de lo que se ve, en fin. Entonces es muy importante también eso, ¿no? Nosotros cuando hablamos de un método histórico, básicamente hacemos referencia a eso, a un análisis de fuentes, no solamente fuentes primarias, ¿no? Fuentes primarias hacen referencia a las fuentes hechas en el momento de los hechos históricos, sino también hablamos de fuentes bibliográficas, ¿no? Fuentes secundarias, que son básicamente las fuentes bibliográficas o el estudio de las fuentes primarias. Entonces, algo que es importante también de resaltar es que la historia sí tiene un método de investigación particular, que todavía falta explorar mucho más. Es un hecho, efectivamente. Yo recuerdo haber llevado un curso en la facultad, no sé si todavía lo seguirán llevando, ¿no? Que era un estudio de el análisis de fuentes más allá del archivo, ¿no? Porque lo tradicional que te pueden enseñar en la facultad es análisis de fuentes en archivo, pero por ejemplo hay otro tipo de fuentes, ¿no? Fuentes hoy en día digitales. A mí me gusta mucho esta nueva movida que se está dando acerca de capturar las noticias digitales, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo una compilación bueno, esto lo digo un poco abriéndome del tema, pero me parece importante mencionarlo. En TikTok hay muchos TikToks en donde hacen referencia a contenido histórico. Y a mí en particular me gusta, no estoy haciendo una recopilación para poder comentarlos aquí, porque al fin y al cabo eso es como nos muestra cómo esa gente de 12, 15 años entiende la historia, ¿no? Eso lo digo a modo de chisme por ahí, ¿no? Pero sí es muy importante ver que también hay otras fuentes, van apareciendo otras fuentes que pueden ser importantes hoy en día para alguien que quiere hacer un estudio de la historia del presente, ¿no? Que es un tema, una tendencia historiográfica que se está poniendo muy en boga ya desde hace muchísimas décadas. Entonces, eso era algo que yo quería mencionar acerca de la metodología histórica y coincido totalmente también con Aróstegui en que no hay muchos historiadores que se dediquen a reflexionar sobre todo a la metodología. Creo que hay muchos historiadores que abordan el tema de la teoría de la historia, ¿no? En el sentido de qué es lo que implica la historia, para qué sirve el objeto de estudio, ¿no? Pero en la metodología creo que sí nos estamos quedando un poquito cortos, ¿no? Sobre temas de metodología, recomiendo el texto de Julio Aróstegui. También recomiendo este texto de acá, no sé si lo pueden ver, es uno de Mark Bloch. Historia e historiadores, ¿no? Es un texto muy importante. Mark Bloch sobre todo habla dentro de la Escuela de los Anales, que fue una renovación total de la historiografía general. Entonces también tiene temas muy interesantes que quizá alguno de ustedes les pueda interesar. ¿Dónde lo consiguen? Ya saben, en la librería a la que le hago cherries y nunca me patrocinan. Lo pueden ver ahí, ¿sí? Entonces creo que estos son todos los puntos que quería mencionar hoy día, espero no haberme demorado mucho. El conocimiento histórico en general es muy importante saber cómo se construye. ¿Sí? El conocimiento histórico no nos va a presentar la verdad absoluta de un hecho histórico, no. Lo que vemos es una perspectiva, un discurso a través de los ojos de un historiador. Espero que les haya quedado un poco más claro acerca de estos temas de historiografía, de teorías de la historia. Voy a comenzar a hacer mucho más videos sobre estos temas. Si les gusta, por favor, denle una manita arriba. Y no olviden seguirme aquí abajito en mis redes sociales. He cambiado todas mis redes sociales, para los que no saben o no se enteraron. Ya no estoy con mi nombre, bueno, todos saben cuál es mi nombre, pero ahora estoy impulsando un proyecto nuevo que se llama Taller de Historia, que básicamente estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube también, pero voy a enfocarme solamente al tema de la historia y la historiografía. Voy a dejar por un lado las reseñas de libros literarios y otros temas que también están un poco mezclados en el canal. Me estoy poniendo un poco más juiciosa con eso, así que ya más adelante les iré dando algunas noticias sobre los cambios, porque van a haber más cambios aquí en el canal. Muchas gracias por haber visto este video y ya nos vemos en la otra oportunidad.